Los niños pueden causar ternura, son una gran alegría en las familias, llenan de felicidad a los padres. Pero ¿qué sucede cuando por distintas circunstancias los infantes dejan de existir antes que sus padres? ¿Encuentran el descanso eterno? ¿O por el contrario, deambulan por este plano esperando algo? A continuación, les presento este recopilatorio de leyendas donde los niños protagonizan aterradoras historias. El niño debajo del lavadero. Dos pequeños, Sara y Oscar, de 10 y 12 años, se pasaban la mayor parte del día jugando a la pelota, en el patio de su casa. Ellos dos eran cuidados por Alicia, su madre. Los niños siempre jugaban en el patio con un niño llamado Rolando. Un día le pegó a Sara, por lo que Alicia fue a la casa de sus vecinos a poner la queja, pero nadie conocía a Rolando. Los niños se encontraban jugando a muy altas horas de la noche. La madre se sorprendió al ver que cuando los pequeños lanzaban la pelota, ésta rebotaba por sí misma como si alguna persona se las regresara. La madre les dijo que ingresaran a la casa, cuando habló una voz que les dijo que no se podían ir. De repente, Sara le dice a su madre que Rolando le estaba pegando a Oscar. La mujer salió al patio, pero Oscar ya no estaba. No lo volvió a ver nunca más. Las autoridades cerraron el caso y lo dejaron como un aparente secuestro. Alicia nunca pudo demostrar lo que había sucedido. Un día, Alicia lavaba los platos y de repente vio en el patio que dos sombras cruzaban y se metían abajo del lavadero. A la vez, oía una voz que llamaba a Sara. Alicia, al no resistir más las situaciones, le comentó a un hermano lo que sucedía. El hermano fue a ver y comenzó a desenterrar debajo del lavadero y encontró algo terrorífico. Encontró cadáveres humanos. En ese lugar estaban los restos de dos niños, uno de ellos, Oscar, y otro, Rolando. Estos restos fueron llevados a Camposanto. Luego de esto, los ruidos y las apariciones jamás volvieron a suceder. Al hacer las investigaciones, se dieron cuenta que Rolando sí había existido y que había muerto trágicamente ahogado en el lavadero. Lo que nunca se supo es cómo Oscar terminó enterrado en ese patio junto a Rolando. Las niñas del Panteón del Carmen. La familia Rodríguez en los años 60 procrearon 3 hijos. La más chica llevaba por nombre Viviana. Don Ramiro y doña Elba vendían flores cerca del Panteón del Carmen, negocio que era de los padres del señor y que aún conserva la mayor de sus hijas. La época fuerte del negocio, claro está, era cuando se aproximaba el Día de los Santos Difuntos. Sus hijos eran pequeños, María, Gregorio y Viviana, de 10, 8 y 5 años respectivamente. Don Ramiro tenía mucha amistad con el encargado del panteón, que vivía ahí con su familia. Así es que a las 6 de la tarde, cuando las puertas del Camposanto cerraban, se reunían las dos familias para merendar. Los niños ya estaban acostumbrados a jugar en el cementerio. Era tan normal para ellos que no mostraban temor alguno. Sus padres les decían que los muertos no hacen daño, que eran los vivos a los que había que temerles. Una tarde fresca de octubre, Viviana se alejó un poco de los niños, llamando la atención de su hermana María, que la siguió lentamente para no asustarla. Se aproximó la niña a una tumba que tenía una casita construida, que se podía ver el interior a través de un cristal. Viviana hacía ademanes como si estuviera platicando con alguien. María se apresuró a acercarse a su hermana, cuando de pronto escuchó risas y llantos a la vez. Oscureció rápidamente, lo que ocasionó que María perdiera de vista a Viviana, gritándole a su hermana sin recibir respuesta. Esto provocó que fuera a llamar la atención de los adultos, que de inmediato llegaron asustados, preguntándole qué había pasado. María les contó y empezaron la búsqueda de la pequeña en el cementerio, alumbrando con linterna su camino, cuando de pronto se toparon con una densa neblina que no les permitió ver nada. Pero al escuchar la voz de Viviana, se acercaron a la tumba en donde María había perdido de vista a la pequeña. Y ahí estaba Viviana,
sentada, jugando con unas muñecas antiguas y viejas que se encontraban al interior, platicando con alguien que no alcanzaron a distinguir. Tocaron el vidrio para llamar la atención de la pequeña. Al darse cuenta la niña que la llamaban, trató de salir sin poder lograrlo. Don Ramiro y su amigo trataron de abrir la puerta que se encontraba con un candado antiguo mientras Vivianita lloraba desesperada. Decidió don Horacio romper uno de los cristales para sacar a la niña. No comprendían cómo pudo entrar la pequeña si la tumba tenía muchos años abandonada y cerrada. Cuando uno de los ventanales se rompió, un viento fuerte y muy frío se hizo presente en el lugar. Don Ramiro sacó a Viviana de la tumba y la llevaron a la casa donde estaban las señoras y el resto de los niños. Cuando la madre de Viviana la abrazó, ésta le contó que su amiguita Carmina quería que viviera con ella en su casita, que sus papás ya nunca regresaron y que estaba muy solita. Doña Elba no le contestó nada, pidiéndole a su esposo que se fueran a casa, que se había soltado un frío repentino y que ya no quería hablar más de lo sucedido esa noche. Pasaron unos días sin que doña Elba y sus hijos regresaran a su negocio familiar, hasta el Día de Muertos, que la carga de trabajo para don Ramiro era mucha. Vivianita llevó consigo una muñeca para jugar, misma que al regresar a su hogar no llevó, contándole a su mamá que su amiguita se la había pedido porque estaba muy solita. Doña Elba abrazó a su pequeña y no le dijo nada. A la mañana siguiente le pidió a su esposo que la llevara a la tumba donde habían encontrado a Viviana. Al llegar al lugar, se dio cuenta que la muñeca de la nena se encontraba ahí. Los nervios se apoderaron de ella cuando sintió que una pequeña le rozó la mejilla, alejándose rápidamente de aquel lugar. Cuando llegaron a su hogar, María los recibió llorando, contándoles que su hermanita no despertaba, que ya la vecina había llamado a una ambulancia. Los padres de Viviana trataron de reanimarla sin éxito. Cuando llegaron los paramédicos, les indicaron que la niña había fallecido, aparentemente por causas naturales. Los días siguientes a la muerte de Viviana fueron muy tristes. La familia viajó a los Estados Unidos para sobrellevar al lado de sus familiares el fatal acontecimiento. Pasaron 2 años cuando decidieron regresar a Monterrey, tristes pero afrontando que la pérdida de su pequeña no podía afectar más de lo que ya estaba en sus otros 2 hijos. Reabrieron su negocio de flores, visitando nuevamente la tumba de Viviana, que estuvo al cuidado de don Horacio y su familia en su ausencia. Cuando estuvieron solos don Ramiro y don Horacio, este le dijo que le contaría algo, pero que por favor no se asustara. Causándole intriga de su amigo, lo llevó a la tumba donde había comenzado la pesadilla para la familia de Viviana. Al estar frente a la puerta, don Horacio le contó que todas las noches escuchaba a la pequeña Viviana y a Carmina, la niña de la tumba abandonada, reír, cantar, y hasta las había visto jugar por el cementerio muy contentas, que algunas veces su esposa le dejaba juguetes a Viviana, mismos que al día siguiente aparecían en esa tumba. Don Ramiro le pidió que no contara nada, con solo saber que su pequeñita estaba contenta, donde quiera que estuviera, le daba tranquilidad. Hoy en día, María, la hermana mayor de Viviana, continúa con el negocio familiar de venta de flores, quien en compañía de su padre don Ramiro, narraron esta historia. Menciona que ha escuchado en numerosas ocasiones a clientes que han visto a 2 niñas pequeñas jugar entre las tumbas, y ellos saben que es cierto, que se trata de Viviana y su amiga Carmina. El niño fantasma del cementerio. El niño fantasma del cementerio o niño fantasma de Guanajuato es una historia que deambula por las calles y callejones más oscuros de esta enigmática ciudad. La historia tiene sede en uno de los panteones más emblemáticos y conocidos, en donde se dice sepultaron a un niño, el cual murió en un trágico accidente de carretera, y cuya alma todavía no descansa, ya que muchos testigos aseguran que han visto el fantasma de este pequeño niño saliendo de su tumba para recorrer los alrededores del cementerio y pasada la medianoche, el fantasma desaparece entre las lápidas. Un día como cualquier otro,
una familia salió en su automóvil para dirigirse a otra ciudad, ya que un familiar no se encontraba bien de salud. En el coche iban los papás y su hijo. Todo se desenvolvía sin percances. Una mañana soleada, con gratos paisajes y densos bosques que se veían con toda plenitud a la orilla de la carretera. En una gran curva, el coche derrapó en el asfalto y sin tener la posibilidad de maniobrar, se estrelló contra una señal de tránsito y después contra un enorme roble, el cual provocó que se partiera a la mitad, quedando sin vida los cuerpos de los 3 acompañantes. Este trágico suceso tuvo un desenlace fatal sin que nadie haya descubierto el gran enigma del por qué sepultaron a la familia, padres e hijos, en diferentes cementerios, ya que no había espacio suficiente ni terrenos libres para más personas. En uno de los lugares enterraron a los papás y lastimosamente en otro al pequeño niño. Sin embargo, poco tiempo después el velador del cementerio en donde yacía el cuerpo del niño presenció un momento paranormal. De su tumba salió el fantasma de ese ser y comenzó a recorrer los alrededores de las tumbas. Después de eso, no se supo más del velador. Al parecer, el niño se lo llevó consigo a su tumba. Algunas personas que viven alrededor del panteón afirman que el fantasma del niño sale en la noche a buscar a sus papás para reunirse con ellos y descansar en paz. Pero lamentablemente no los encuentra y pasada la medianoche desaparece. Los gemelos traviesos. Pedrito y Juanito eran inseparables, no en vano eran hermanos gemelos y estaban entre los pocos niños de su edad que quedaban en el pueblo. Hacía años que la gente había empezado a migrar a las ciudades y los pocos jóvenes que permanecían en el pueblo lo hacían más por apego a sus mayores que por un deseo real de quedarse. Los padres de Pedro y Juan no eran la excepción. Más de una vez se habían planteado hacer las maletas y arriesgarse a empezar una nueva vida en la ciudad, alejados de la monotonía del campo y el pesado trabajo de arar y sembrar los cultivos. Pero la idea de que sus hijos se criaran entre coches, humo y los peligros propios de las grandes urbes les frenaban. Aunque claro, eso también tenía su contra. Los niños prácticamente estaban solos y no tenían muchos amigos con los que jugar. Los gemelos eran conocidos en todo el pueblo por sus travesuras. Es normal a esa edad que los niños sean inquietos y más cuando se aburren por no tener amigos con los que correr y jugar. Pero los pequeños no paraban con sus pillerías y muchos ancianos del pueblo ya estaban hartos de ellos. Incluso, más de uno le había dado una bofetada a alguno de los gemelos o había ido con el cuento a sus padres o el cura, quienes a su vez ya les habían pegado más de un tirón de orejas. Su curiosidad no tenía límites y aprovechaban cualquier despiste para colarse en la casa de un vecino o espiar por una ventana. Como en todos los pueblos en el que residían los niños, había un viejo huraño, uno de esos abuelos cascarrabias y con mal carácter al que pocos echan de menos cuando muere. Ese era el caso de don Vicente, que cuando falleció a los 75 años de edad, no dejó más que una sensación de alivio entre sus vecinos. Ya había protagonizado alguna pelea por sus terrenos con familiares y propietarios de las zonas colindantes. Así que la noticia de su muerte no tuvo demasiado impacto en el pueblo, aunque por supuesto llegó a oídos de los gemelos, que no dudaron ni un segundo que tenían que ir a investigar. Nunca habían visto un muerto, y su curiosidad fue tan grande que decidieron colarse en casa de don Vicente cuando todo el mundo había salido del velatorio. Lo de todo el mundo es más un decir que lo que pasó realmente, porque salvo un par de plañideras aficionadas a llorar sin motivo aparente en cada funeral que se celebraba en el pueblo, prácticamente no fue nadie a presentar sus respetos a don Vicente. Tal era el abandono del cadáver del anciano, que incluso, faltando pocas horas para su funeral, ni siquiera le habían metido dentro de su ataúd, y aún descansaba sobre una mesa en mitad del salón de su casa. Pedrito y Juanito
encontraron la casa vacía y las condiciones idóneas para saciar su curiosidad y ver al muerto sin que nadie les moleste. Con una total falta de respeto, lo manosearon, le intentaron abrir los ojos y la boca, le movieron los brazos como si fuera una marioneta y le imitaron mientras se reían de él. Pero un ruido en la finca les alertó. Corrieron hacia la salida, pero ya era demasiado tarde, y sin saber dónde ocultarse, se metieron en un pequeño armario que estaba tirado en mitad del suelo del recibidor. La voz de dos hombres que reconocieron como el cura y un viejo herrero con el que habían tenido problemas en el pasado sonó acercándose al armario. ¿Quién ha dejado esto aquí tirado? No se puede ni pasar al salón. Ya me contarás cómo va a pasar la gente a presentar sus respetos a don Vicente, dijo el cura. Tampoco creo que fuera a venir nadie. Don Vicente se ha labrado a pulso una reputación de maleducado durante años y no creo que le llore nadie en este pueblo. No hables así. El hombre ya está esperando el juicio de Dios, que es el único que tiene el poder de juzgar a sus actos, aseveró el cura. Ambos trataron de levantar el ataúd. Los niños, mientras los hombres hablaban, se habían escondido dentro por miedo, y se dieron cuenta de que ya estaba lleno. ¿Ves? Aún quedan buenos samaritanos en el pueblo. Alguien nos ha facilitado el trabajo y ha metido a don Vicente en su caja. Llevémoslo a su descanso eterno, dijo el cura. Los niños escuchaban toda la conversación desde el interior del féretro. Pero era tanto el miedo que tenía al cura y al herrero que no quisieron revelar que en realidad eran ellos los que estaban dentro, y quisieron esperar el momento adecuado para escapar. Nadie acudió al funeral de don Vicente, por lo que el cura, cansado de cargar con la caja y el supuesto muerto, decidió realizar una versión rápida de la misa y en 5 minutos ya había despachado la situación. Los niños, víctimas del calor y el aburrimiento, empezaron a sentirse muy cansados y casi sin darse cuenta, se quedaron dormidos. No pasaron más de 40 minutos cuando un ruido en la tapa del ataúd les despertó. Paletadas de tierra caían sobre la caja que ya había sido sellada y ni las patadas ni los gritos de los gemelos parecieron alertar al anciano enterrador que era conocido en el pueblo por su sordera. Los niños quedaron enterrados vivos y nadie parecía haberse dado cuenta. Los padres de Pedrito y Juanito se sorprendieron cuando estos dos no llegaron a la hora de la merienda, pero imaginaron que estarían demasiado entretenidos jugando o que algún vecino del pueblo les había invitado a comer algo. Lo que ya les alarmó fue que anocheció y llegó la hora de la cena y no aparecían por ninguna parte. Entonces comenzaron a buscarles y preguntaron a todo el que se encontraba por las calles, pero nadie parecía haberles visto en todo el día. Asustados, llamaron a la Guardia Civil y una pareja de agentes se acercó a coordinar las labores de búsqueda. La madre recordó la muerte de don Vicente y tuvo la intuición de que los niños probablemente fueron a curiosear, pero allí no encontraron más que el cadáver del anciano sobre la mesa del salón. Los vecinos se alarmaron cuando encontraron al muerto aún sin enterrar y rápidamente llamaron al cura. ¿Cómo que no está enterrado? Yo mismo le llevé al cementerio y tuve que darle una misa a la que ninguno de ustedes fue. Eso es imposible, padre. Don Vicente aún descansa sobre la mesa de su casa, pero el ataúd estaba lleno cuando lo enterramos. Si no fue él, ¿a quién hemos sepultado? La cara de miedo de la madre se reflejó al instante, y conociendo como conocía a sus hijos, intuyó que ellos eran capaces de haberse metido dentro del ataúd en una de sus travesuras. Por más prisa que se daban en desenterrar el ataúd, el tiempo parecía eterno para los habitantes del pueblo. Era tradición allí enterrar lo más profundo que eran posibles los féretros. De esa forma, se podía sepultar en una tumba a varios familiares y se evitaran olores que se podían convertir en insoportables al visitar el cementerio en los meses más calurosos. Por este motivo, llevó varios minutos remover suficiente tierra como para poder abrir el ataúd. Lo que encontraron allí dentro fue un espectáculo escalofriante. Los niños habían muerto asfixiados, pero no sin antes luchar por sus vidas intentando escapar. Se habían destrozado las uñas de las manos, arañando la madera y sus pequeños cuerpecitos estaban cubiertos de sangre.
En plena desesperación, habían tratado de romper la caja a golpes, se habían lastimado entre ellos y probablemente, fruto de la misma desesperación, habían acabado peleándose como animales acorralados. De modo que podían verse marcas de mordiscos y arañazos en los cadáveres de los gemelos. Es momento de hacer una pausa. Relájense, descansen unos instantes. Si has llegado hasta aquí y te van gustando las leyendas, te invito a dar like y suscribirte si es que aún no lo haces. No olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Y si conoces a alguien a quien crees le puede interesar estas leyendas, comparte este video. Eso me ayudaría mucho para que la plataforma siga mostrando estas historias a más personas. Dicho lo anterior, continuamos con el video. El niño del violín. En la ciudad de Monterrey, se ubica a unos metros del primer cuadro de la ciudad el Panteón del Carmen, un cementerio con una antigüedad de más de 116 años. Ahí se encuentran diversas obras de arte funeraria. Una de las que más llaman la atención es la del niño violinista. Corría el año de 1895 cuando en la comunidad del Cercado, en Santiago, Nuevo León, don Román Alanís Tames y doña Manuelita González recibieron la mayor alegría de sus vidas. Llegó el nacimiento de su hijo, Gregorio. Con el paso de los años, el pequeño Gregorio destacó desde temprana edad por su virtuosismo para tocar el violín, especializándose en la interpretación de piezas clásicas. Ante la vocación musical del menor, sus familiares decidieron comprarle un violín Stradivarius, y pronto tomaría reconocimiento entre los habitantes por su extraordinario talento, lo que le valió ser reconocido como el niño virtuoso del violín. Sin embargo, el talento del niño se vería interrumpido por una extraña enfermedad. Al menos, eso es lo que se dijo en aquel momento. El 13 de agosto de 1908, aquella música de violín quedaría en silencio. Gregorio había fallecido a los 13 años de edad. Los padres del pequeño, devastados por la pérdida de su hijo, le pidieron al escultor italiano Michele Giacomino, uno de los más famosos de la época en la localidad, que hiciera una escultura para colocarla en la tumba del menor. El resultado fue impactante, una figura en tamaño real, realizada en mármol blanco, la cual resalta por su realismo. Actualmente los restos del pequeño descansan junto a los de sus padres. Con el paso de los años, la música se volvió a hacer presente, pues se cuenta que el alma de aquel pequeño recorre tocando su violín los pasillos del panteón, entre la 1 y las 3 de la mañana, deleitando así a las almas que habitan el Campo Santo, y por supuesto, de todos aquellos vivos que pueden escuchar su música, donde según vecinos, dan fe de esta leyenda, pues aseguran escuchar en ocasiones las notas de aquel violín, pero otros se resisten a creer que la música provenga de un fantasma. Cuentan que al llegar la temporada de lluvias, los agricultores de Anáhuac aseguran ver por los caminos a un niño pequeño de unos 7 años que, ataviado con túnica azul y guaraches, merodea el ejido de Rodríguez. Pero el origen de este pequeñito es tan remoto, aunque no por ello ha sido olvidado. El Ángel del Camino, Nuevo León. Se dice que hace mucho tiempo vivía por aquel sitio una mujer de mal corazón que maltrataba tanto a su único hijo, hasta que un día terminó por correrlo. El niño resignado caminó contra el viento más frío que había azotado a la zona, pero a unos cuantos pasos sus pies dieron ante la tempestad y murió al instante. Un campesino que caminaba por el rumbo descubrió el cuerpo inerte del niño, pero ya era demasiado tarde, pues estaba completamente congelado y de su madre nunca se volvió a saber nada. Sin embargo, la caridad del pueblo fue suficiente como para darle cristiana sepultura al angelito que murió de hipotermia. Tras realizada la buena acción, pronto fueron olvidando y la vida siguió su curso. Al año siguiente,
En la fecha en que el pobre niño había fallecido, comenzó a aparecerse un pequeño vestido de túnica azul que ayudaba a cuanta persona cruzaba las veredas, y como siempre lo hacía de día, no levantaba desconfianza ni inspiraba temor. Un día, cuando la carga más pesada que había atravesado el camino se quedó atascada, se apareció la criatura tratando de tranquilizar al desesperado conductor. «Yo puedo ayudarte a sacar la carreta». El hombre, ya malhumorado, intentó correrlo, pero el niño insistió. «Sí puedo, anda, dame las riendas». Sin saber lo que lo motivaba a ceder, el hombre le dio las riendas al niño, quien muy sonriente y sin castigar a las mulas, hizo que el carretón saliera con facilidad y lo condujo hasta un lugar seguro. «¿Cómo puedo agradecértelo?», le dijo el hombre conmovido. El niño sonrió nuevamente haciendo señas para que el extraño se subiera a su carreta. Al hacerlo, el pequeño saltó hacia el suelo, pero justo en el aire desapareció, no sin antes dejar un destello de luz donde estuvo su cuerpo. Es por ello que se le conoce como el ángel del camino, siempre dispuesto a ayudar a todos los que un día pusieron a su cuerpo en un lugar digno para el descanso eterno. Los niños del ferrocarril. Cuenta la leyenda que un autobús escolar se detuvo sobre las vías del tren en un paso a nivel. Su conductor estaba tan borracho que no se dio cuenta de dónde había aparcado mientras bajaba a orinar. Por desgracia, a los pocos segundos, un tren de mercancías que circulaba a gran velocidad chocó contra el autobús, matando a todos los niños que había dentro. Los pobres niños casi ni se dieron cuenta. Se dice que desde entonces, sus almas sin descanso penan en ese mismo punto, deseando cobrarse la vida de quien les dejó a su suerte por influjo del alcohol. Cualquiera que se detenga por la noche en el paso a nivel del tren con la luz en rojo, sufrirá su ira, ya que decenas de pequeñas manos invisibles empujarán su coche hacia las vías, donde serán aplastados por el tren. Los más afortunados podrán acelerar su vehículo y escapar a tiempo, pero los espíritus de los infantes impedirán a cualquiera que haya bebido o esté borracho escapar con vida. Según los testimonios de los pocos supervivientes, a veces cuando los cristales de los coches están empañados, se pueden ver sus manitas apoyándose en el cristal mientras te empujan a tu muerte. Otros dicen haber escuchado las voces y lamentos de los niños mientras permanecen en el sitio. De acuerdo con otras versiones, estos niños intentan ayudar a las personas que por algún motivo se detengan en estas mismas vías. Hay quienes afirman que si apagas tu automóvil en este punto, sentirás como una extraña fuerza empuja el auto hasta ponerlo fuera de peligro. Incluso han experimentado poniendo talco en la defensa de sus vehículos. Lo detienen en medio de las vías y el carro comienza a moverse sin explicación alguna. Para aumentar su sorpresa, al revisar la defensa trasera, se encuentran con varias marcas de pequeñas manos. Nachito, el niño fantasma. El Panteón de Belén es un cementerio que guarda un sinfín de historias y leyendas. Está ubicado en la zona centro de Guadalajara, Jalisco, siendo clausurado en 1896. Entre las leyendas que se cuentan en este sitio, tenemos a una de las tumbas más famosas y visitadas del panteón, la cual corresponde a un niño que en vida llevara el nombre de Ignacio. Nachito era un niño aparentemente común y corriente, pero pronto sus padres se dieron cuenta de que no era así. El bebé sin ningún motivo aparente le tenía pánico a la oscuridad. En la noche, ante la ausencia de una luz eléctrica que en ese entonces no existía, tenía que dormitar con luces, en este caso de velas, veladoras o antorchas encendidas junto a él, y en el día
puertas y ventanas de su cuarto totalmente abiertas. Se dice que sus padres, al salir a cierto evento mandado, dejaron al niño durmiendo con velas, pero un viento inesperado abrió las ventanas y las apagó. Cuando los padres llegaron, se encontraron con que el niño aparentemente había muerto de un infarto, el cual fue provocado por el terror de estar en la oscuridad. Al día siguiente, cuando lo sepultaron, el velador se da cuenta de que el ataúd del niño está en un extremo de la tumba. A él se le hace sumamente extraño, pero piensa que alguien quiso profanar el cuerpo y vuelve a sepultarlo. Pero aquí lo increíble es que durante 10 días consecutivos, el fenómeno se repitió. Cuando el velador habló muy asustado con los padres y ellos le explican el comportamiento que tenía el niño, llegan a la conclusión de que aparentemente, después de la muerte, el niño aún sigue sufriendo por la oscuridad. La leyenda dice, para que pudiera descansar en paz, los padres depositaron los restos del niño en un ataúd de cantera. Precisamente, se encuentra ahí para que de esta forma, el niño, de día y de noche, reciba los rayos del sol o de la luna, como un aliciente para que él ya no le tenga miedo a la oscuridad. Se han suscitado casos extraños relacionados con esta persona que falleció a muy temprana edad. En varias ocasiones se ven extraños fenómenos, por ejemplo, listones que rodean la tumba, algunos se mueven, juguetes que se mueven solos, personas que aseguran haber visto un niño cerca de la tumba o escuchan el sonido de un bebé, una risa o un llanto. Cabe mencionar que este panteón, como ya se dijo anteriormente, ha sido clausurado. Sin embargo, debido al atractivo turístico, se dan recorridos por todas aquellas tumbas que tienen una leyenda. Una de ellas es esta historia, la de Nachito. Así es que si tú un día vas al Panteón de Belén, te recomiendo poner mucha atención. Si ves a un niño que anda solo deambulando en este cementerio, muy probablemente sea el fantasma de Nachito. El orfanato. La bondad y la maldad siempre han existido. Se han presentado en infinidad de historias a lo largo de los siglos. Pero en ocasiones, las consecuencias de los actos malintencionados pueden ser terribles. Incluso, pueden llevar al sufrimiento y a la muerte de cientos de personas. Pero la venganza es aún más fuerte. Si ésta viene desde la tumba. La Madre Magnolia era la encargada de administrar un antiguo orfanato perdido en la Sierra Negra. La religiosa tenía un corazón de oro, y era común que recibiera en su casa hogar a niños que rechazaban otros orfanatos, niños con malformaciones, con brazos o piernas mutiladas o con pies de pato, niños quemados o bebés siameses. La Madre Magnolia los amaba a todos, y cada uno de ellos les procuraba educación, techo y alimento. Cerca del orfanato vivía un rico terrateniente al que le molestaba compartir el mismo territorio que la Madre Magnolia. Tenía 6 hijos y su esposa esperaba al 7º. Don Severiano era un hombre conservador y supersticioso. Pensaba que los habitantes del orfanato eran engendros del demonio y había escrito varias cartas al arzobispo pidiéndole que lo trasladara a otro lado. Testarudo y egoísta, Severiano había hablado inútilmente varias veces a solas con la Madre Magnolia para convencerla de que se mudara a otra región con sus hijos adoptivos. Al verse perdido, don Severiano mandó construir unas murallas para que sus hijos no pudieran tener contacto con los niños del orfanato. Pasó el tiempo y la familia del terrateniente creció. Heriberto, uno de sus hijos más grandes, se había vuelto más inquieto y tenía la rara diversión de trepar la barda
que había construido su padre para molestar a sus vecinos, los niños del orfanato. Solía pasar la tarde arrojándoles piedras y gritándoles insultos y palabras obscenas. La madre Magnolia se dio cuenta del mal comportamiento de Heriberto y fue a hablar con don Severiano, pero el terrateniente ni siquiera le abrió la puerta. La religiosa les pidió a sus niños que jugaran en otra parte y mandó a colocar la imagen de una Virgen de los Remedios justo donde Heriberto se asomaba para molestarlos. El hijo de don Severiano no volvió a hacerlo, pero el desprecio que sentía por los hijos de la monja no disminuyó. Una noche, mientras los niños dormían, Heriberto entró al orfanato a hurtadillas con unos garrafones de gasolina del tractor de su padre y le prendió fuego a los dormitorios. No fue difícil para la policía dar con el autor del crimen. La policía se llevó a Heriberto al Consejo Tutelar para Menores, en donde pasó 5 años. En cuanto a la madre Magnolia, estaba más desconsolada que nunca. Más de la mitad de sus hijos adoptivos habían muerto, y los que quedaban tenían cicatrices físicas y emocionales terribles. El luto en el orfanato duró 6 meses. Una noche, algo extraño sucedió en el sitio donde fueron enterrados los niños asesinados por Heriberto. El viento azotaba con violencia los árboles, y no había parado de llover durante 3 días. El aguacero sacó a flote los pequeños cadáveres y en un segundo fueron reanimados por un extraño relámpago que cayó en el mausoleo. Quienes conocían la historia dicen que pudo ser un rayo divino, pero también pudo ser mandado por el mismo demonio. Los niños que habían sido horriblemente quemados se arrastraron por debajo de la barda de don Severiano y se dirigieron a su hacienda, dispuestos a cobrar venganza. Paco, el 6º hijo del terrateniente, había bajado a la cocina a tomar un vaso de agua. Su grito despertó a toda la familia. Don Severiano tomó su escopeta y corrió a ver lo que pasaba, pero era demasiado tarde. Los seres monstruosos que habían ido a visitarlo no habían dejado más que unos zapatos tirados bajo la mesa. La familia de terrateniente no durmió esa noche, ni a la siguiente, ni el resto de la semana. Y cuando el sueño los venció, los pequeños monstruos salieron de su escondite, dispuestos a cobrar venganza por arrebatarle sus preciadas vidas. Cuando la policía llegó, solo encontraron los cuerpos decapitados de don Severiano y toda su familia. Uno de los policías examinó el lugar y vio, de reojo, lo que parecía ser el cuerpo de un bebé gateando sobre la cornisa. Fue hacia el lugar, pero no vio nada. A Heriberto lo asesinaron. Su cuerpo fue hallado en la cárcel mutilado cruelmente con un gesto de horror desagradable. Nadie se explica qué fue lo que pasó, pero los demás reos oían los gritos de Heriberto que traspasaban las grises y viejas paredes de la prisión. Nadie se atrevió a hablar del asunto por temor, hasta después de 3 semanas. La madre Magnolia murió de neumonía después del incidente. El orfanato nunca fue derribado y permanece en algún lugar de la Sierra Negra. Nadie se atreve a buscarlo. Nadie quiere recordarlo, pero aseguran, algunos, que ese lugar se encuentra maldito. La niña del ángel. El 1 de agosto de 1884, el que ahora se llama Panteón Municipal Juan de la Luz Enríquez, abrió sus puertas para servir como camposanto y lugar de entierro para los ciudadanos de Orizaba. Como dato, hasta su clausura, el camposanto albergó durante 25 años de funciones cerca de 35.400 cadáveres. Este panteón es visitado por muchos turistas gracias a los hermosos mausoleos que alberga, vistiendo su extensión de un pacífico color blanco, extensión en la que se encuentran varias leyendas, historias y relatos sobrenaturales. Uno de los monumentos más hermosos de la ciudad
es una tumba al interior de este panteón. En ese sepulcro descansan los restos de la niña Ana María Dolores Segura y Couto, fallecida en 1908, a los 2 años y 3 meses de edad, víctima de la meningitis. Tras su muerte, los padres de Ana María no podían acompañar el cuerpo de la pequeña, pues vivían en la Ciudad de México, por lo que pidieron a un artista que construyera un exquisito monumento en mármol de Carrara, en imagen y semejanza y tamaño natural de la niña al morir, como un homenaje póstumo a su pequeñita. El escultor realizó el encargo representando a la niña acostada en su cama, custodiada por un ángel guardián. Detalló casi a la perfección la escena, desde los pliegues de las sábanas y la ropa, los adornos de la cama y las alas del ángel, hasta el cabello, las facciones y principalmente los ojos de la pequeña. Incluso, hay quienes afirman que estos siguen a las personas que caminan cerca de ella, y que en algunas noches adquieren una luz propia y un brillo sobrenatural. El ángel por más de 100 años y día tras día asume su papel de guardián de la niña, y la protege en todo momento de la luz del sol, la lluvia y cualquier cambio climático que se avecine, pues con vida propia se va girando moviendo para que la pequeña no sufra ni frío, ni se moje, ni tenga calor. Ana María, la niña ahí enterrada, después de más de 100 años de su muerte y cuando su ángel duerme, se levanta de su tumba y deambula por el panteón buscando a sus padres, robándose flores de las cercanas tumbas y dulces y juguetes de las casas cercanas. Los visitantes se asombran de que en cualquier fecha del año, Ana María tiene siempre flores frescas en su tumba, dulces y juguetes, a pesar de que ya han pasado más de 100 años de su muerte y entierro. El mármol y el monumento se encuentran en perfectas condiciones, como si fuera nuevo. Normalmente quien visita a esta niña y su ángel son turistas, y se sabe que no tiene ningún familiar que le sobreviva que se encargue del mantenimiento de la tumba o de llevarle diariamente las flores que ostenta, por lo que su conservación y que diario tenga flores sigue siendo un misterio. Así que si de casualidad se encuentra en Orizaba, no deje de visitar el Panteón Juan de la Luz Enríquez y de ver con sus propios ojos a la niña con su ángel guardián. Quien quita y ven al ángel en acción o a la propia Ana María rondando por el panteón. Esta es una de las tantas leyendas que corren en los pasillos de los conventos. Era el año de 1978, el lugar, un convento convertido en escuela. Nuestros personajes, una generación de niñas de lo más travieso, según declaraciones de las monjas que dirigían dicho convento escuela. Este edificio había sido dividido en dos. De un lado se encontraban las celdas de las madres, mientras que de otro estaba la vieja pero sofisticada escuela a la que asistían niñas cuya colegiatura solo podía ser solventada por gente de dinero. La niña que se convirtió en araña. Hidalgo. Todo parecía marchar de lo más normal hasta que un buen día, Marta comenzó a retraerse. Nadie sabía lo que sucedía, pues era una niña muy alegre y competitiva en clase. Su maestra creyó que era cosa de la edad y que en muy poco tiempo se le pasaría, pero no fue así. Entre más días pasaban, Marta se veía cada vez más retraída y triste. Parecía como si estuviera pasando por una terrible depresión, pero ¿qué le podía faltar a una pequeña que al parecer lo tenía todo? Fue entonces cuando la maestra mandó a traer a sus padres, pensando que se trataba de problemas familiares. Pero por más que le dieron vueltas al asunto, no pudieron dar con la razón por la cual Marta se comportaba de esa manera. La atención de sus padres hacia ella era buena, aunque poco tiempo, siempre se daban un espacio para platicar con la pequeña. Los días pasaban y la niña comenzó a alejarse de sus amigas. Ya no salía al recreo y menos se juntaba con ellas.
Todas le preguntaban qué le pasaba, pero ella no respondía. Finalmente, Carla, quien era su mejor amiga, intentó ayudarla, pero sabía muy bien que para hacerlo, lo primero era averiguar qué era lo que estaba pasando. Fue así como empezó el diálogo. ¿Qué es lo que te sucede, Marta? ¿Por qué ya no quieres jugar con nosotras?, le preguntó. Marta le confesó que desde hacía unos días veía a una señora con pelo blanco que la llamaba. Esa señora estaba en el fondo del salón y que solo ella la podía ver. Carla, sorprendida, le dijo que allí no había nadie, que solo estaban ellas y la maestra, pero aún así, Marta insistía en que veía a alguien. La niña trató por todos los medios de que sus padres la sacaran de la escuela. Estaba segura de que si permanecía en aquel lugar, algo malo le ocurriría. Pero como era una buena escuela y al parecer solo se trataba del capricho de una niña, sus padres no accedieron. Un buen día, cuando todos se encontraban en el recreo, Carla se le acercó a su amiga, quien como de costumbre, se había quedado en el salón de clases. La pequeña no alcanzaba a comprender por qué su amiga no salía al patio. Si decía que veía a una señora en el salón, Marta le confesó que era porque la señora no la dejaba salir. Carla no creía lo que a ella le estaba pasando y no había manera de convencerla de que no había nadie en aquel lugar. En cuanto pudo, tomó sus cosas y salió al patio porque consideraba que su amiga nunca iba a terminar con aquella historia absurda. Pero cuando iba a salirse, Marta la tomó de la mano pidiéndole que no la dejara sola, que tenía mucho miedo. Carla trató en vano de tranquilizarla. Sabía muy bien que faltaba poco tiempo para que terminara el recreo y si se quedaba ahí, se perdería el almuerzo. Salió como pudo, convencida de que Marta ya se había calmado. Cuando volvieron todos del recreo, no encontraron por ningún lado a Marta, lo cual era buena señal. Se imaginaban que ya había aceptado salir al descanso. Sin embargo, nadie la encontró en el patio y por más que la buscaron no la encontraron. Ya cuando estaban convencidos de que lo mejor era reportar su ausencia a sus padres, escucharon su voz que provenía del fondo del salón de clases. Como no veían a nadie, las monjas pidieron que las niñas salieran del salón para investigar qué es lo que estaba sucediendo debido a que seguían escuchando la voz de Marta. La única que se quedó en el salón fue Carla, que era la más preocupada por la ausencia de su amiga. Se acercó al rincón de donde provenía la voz de su amiga, pero ¿cuál sería su sorpresa? Que cuando se dieron cuenta, en aquel rincón había una telaraña, la cual estaba muy vieja y gruesa, como si siempre hubiera estado allí, pero en aquella telaraña se encontraba una araña muy peculiar, tenía la cara de su amiga. De inmediato, empezó a llamar a las monjas con tremendos gritos diciendo que era la araña quien hablaba. Lo que sigue de la historia, nadie lo sabe con precisión. Algunos dicen que la araña les habló diciéndoles lo que había sucedido. Otros más dicen que la araña simplemente se puso a llorar. Y otros más afirman que corrió a esconderse entre los muros. Desde entonces, el salón de clases fue cerrado. No se le volvió a permitir el acceso a nadie. En cuanto a la niña, dicen que ahí se quedó y nadie pudo hacer nada por ella, porque de acuerdo con unas versiones, la niña fue hechizada por una bruja. Han pasado muchos años de aquel desgraciado suceso. Algunos quisieron que la historia se convirtiera en leyenda para que nadie temiera entrar al convento. Finalmente, la construcción fue cerrada y aunque no puedo decir el nombre del convento por cuestiones éticas, sí les aseguro que todavía hoy en día, Carla, la amiga de Marta, sigue llorando afirmando que lo que dice es cierto, y que por supuesto, aquello fue una obra del mal. Leyenda de la Niña del Panteón. Cuenta la gente que la leyenda de la Niña del Panteón es real, y son muchos los que han experimentado el verla cada que van a visitar a sus difuntos.
Todo esto es una de las tantas historias que se escuchan en la capital de Jalisco, Guadalajara. Se dice que todo empezó en los años 30, cuando una familia acaudalada fue al entierro de un familiar y llevando a la niña de no más de 7 años de edad, y contra los consejos de muchos amigos y familiares la llevaron, para que supiera que la muerte era parte de la vida. Así, entre llantos y lamentos por la pérdida de la persona, se fue retirando la gente, hasta que la familia llegó a su hogar. En ningún momento se dieron cuenta que algo les faltaba, y no era otra cosa que la pequeña Irene, que se había quedado en el panteón. Como llegaron, se fueron al panteón a buscarla, pero nunca dieron con ella. Tenían la esperanza de que se hubiera ido con algún pariente o que algún buen samaritano la hubiera encontrado y llevado a las autoridades, lo que nunca pasó. Así pasaron los días, las semanas y los meses, hasta que dieron por perdida a la pequeña. Lo que nunca supieron hasta después de unos años es que la niña se había tropezado cuando estaban bajando el ataúd del difunto que habían ido a enterrar, muriendo en el acto por un golpe en la cabeza. Solo se dieron cuenta cuando fueron a enterrar al cónyuge de la persona y al juntar los restos, salieron los de la niña que había muerto por la caída. Desde aquel día, en esa tumba, se aparece una niña que con todos quiere jugar. Si les dejas juguetes, estos a los días desaparecen. Y saben las personas que se trata del espíritu de Irene, que aún no encuentra descanso su alma.